Hola a todos los asistentes, mi nombre es José Roberto Arias García y soy profesor de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Valladolid, concretamente en el campus de Palencia, y hoy vengo a presentarles el trabajo titulado Comprensión de la simetría axial con ejes oblicuos por parte de alumnos de cuarto de la ESO y futuros maestros, un análisis de errores y retos para la formación docente. La simetría es un concepto que se debería de consolidar en secundaria, aunque está presente desde educación infantil, llega hasta esta etapa de secundaria. Se espera un dominio conceptual de este concepto al finalizar la ESO, pero los datos nos muestran que no es así. Y además existen dificultades que se mantienen en todos los niveles. Algunos dibujos que podemos encontrar en los libros de texto son los que se ven en esta diapositiva. Y podemos notar ciertas características comunes que nos hacen pensar que no se superan y que evitan pues, una conceptualización más profunda de lo que es el concepto de simetría. Encontramos de entrada dos problemas de fondo. En un primer lugar, hay una enseñanza marginal donde la geometría se relega a un lugar secundario en las programaciones docentes. Y en un segundo lugar, un enfoque superficial donde la enseñanza de la simetría suele quedarse en lo visual. Esto limita el desarrollo del pensamiento geométrico y se transmite de generación en generación de docentes. En parte porque los libros de texto transmiten significados incompletos o sesgados, limitando las oportunidades para desarrollar la imagen y la definición conceptual, porque los errores son persistentes, no respetan la equidistancia y la perpendicularidad e incluso llegan a confundir la simetría con otros movimientos geométricos como pueden ser las traslaciones o las rotaciones, y porque esto se mantiene etapa tras etapa, de manera que las limitaciones son persistentes, pudiendo llegar incluso a la etapa de formación docente en futuros maestros, cuestionando la efectividad de la docencia. La simetría es una buena herramienta cognitiva que desarrolla el pensamiento espacial, el razonamiento lógico y también la visualización. Tiene una aplicación clara en la vida cotidiana, pero comprender la simetría exige pasar del reconocimiento visual al razonamiento estructural. Si nos fijamos en su definición, vemos un concepto complejo, transformación isométrica, donde el eje es mediatriz del segmento que va del punto P al punto P', implicando perpendicularidad y equidistancia. Llegar a su comprensión supone escapar de las imágenes estereotipadas que suelen encontrarse en muchos documentos o libros de texto y llegar a relacionar múltiples representaciones a la vez que coordinamos los procesos perceptivos y analíticos. Quedarnos en lo perceptivo, por ejemplo, obtener una simetría a partir de un plegado o de la observación del reflejo en un espejo, evita ir más allá, es decir, comprender propiedades invariantes de una manera analítica. Esto puede dar lugar a errores que la literatura ya ha señalado, como las proyecciones incorrectas, el uso inadecuado del eje o confusión entre transformaciones geométricas que ya hemos señalado antes. En esta situación vemos que la utilización de ejes oblicuos es un excelente detector de comprensión profunda, ya que se sabe que las figuras simétricas verticales se recuerdan mejor que las horizontales o que las oblicuas. Como estamos con un grupo de futuros docentes, hacemos caso del modelo METSK, es decir, del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, y entendemos que enseñar simetría requiere dominar no solo el contenido matemático, sino también sus posibles errores y los modos de enseñanza que van aparejados a este concepto que estamos estudiando en estos momentos. Tenemos que ver diferentes perspectivas, planos, donde aparece un conocimiento epistemológico, un desarrollo cognitivo, una atención a los aspectos curriculares y también a los aspectos didácticos, porque hay que tener en cuenta que muchos docentes desconocen o no se sienten seguros enseñando geometría. Y esto lo único que provoca es perpetuar deficiencias pedagógicas y didácticas que van a influir el día a día en el aula.
En nuestro trabajo, en nuestra investigación, hemos tenido como objetivo buscar e identificar errores, estrategias y diferencias entre los dos grupos con los que hemos trabajado, los alumnos de cuarto de la ESO y alumnos del segundo grado de educación primaria. El muestreo que hemos realizado fue por conveniencia, puesto que fueron alumnos a los que teníamos acceso bien porque eran nuestros propios alumnos o bien porque conocíamos a profesores que daban a estos grupos de cuarto de la ESO. En total fueron 207 participantes, 86 eran del segundo grado de educación primaria, del segundo curso del grado de educación primaria, y 121 estudiantes de cuarto de la ESO. 90 eran chicos y 117 eran chicas. La tarea que les aplicamos, pues en una actividad de simetría axial con trama de puntos, donde había dibujado un polígono cóncavo y había también dibujado un eje oblicuo. Los estudiantes debían dibujar la figura simétrica respecto a este eje dado y explicar por escrito el procedimiento seguido. Esta tarea ha permitido analizar el dominio procedimental y el dominio argumentativo. Con los datos recopilados comprobamos que estos no seguían una distribución normal a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Al no cumplirse normalidad, pues entonces lo que nos quedaba era hacer contraste de hipótesis, pero de tipo no paramétrico, a través de las pruebas de Kruskal-Wallis y de Mann-Whitney. Con ello tratábamos de contrastar si había diferencias significativas en relación al error cometido en relación con las variables sexo, curso, procedencia y proceso que habían seguido los alumnos. En cuanto a la realización correcta de la tarea, podemos decir que a nivel descriptivo los resultados ofrecen valores bajos. A nivel de porcentaje general de respuestas correctas, nos situamos en un 45,7% de aciertos totales, siendo para los futuros maestros el porcentaje de un 48,8% y para los estudiantes de cuarto de la ESO de un 43,8%, lo que nos hace pensar que la progresión escolar no garantiza comprensión robusta del concepto, porque menos del 50% de los alumnos en ambos grupos pues es lo que revela. En esta diapositiva vemos una tabla con el tipo de errores cometidos y dos gráficas de resultados donde en la primera gráfica podemos apreciar que los alumnos de segundo curso de educación primaria presentan más casos correctos y que el error más cometido es aquel en el que el dibujo realizado no tiene correspondencia con el dibujo original, mientras que en el caso de los alumnos de cuarto de la ESO, el error que más se dio fue que en vez de una simetría realizaron una rotación de la figura. En el segundo gráfico podemos ver que las chicas obtuvieron más resultados correctos que los chicos y que las chicas destacan en el error de no correspondencia entre los dibujos original y simétrico y también en el de realizar la simetría como si fuera una traslación. Los chicos, sin embargo, destacaron principalmente en el error de hacer la simetría como si fuera una rotación. Ahora vemos los tipos de procesos seguidos para resolver la tarea y lo primero que nos choca es que los alumnos del segundo curso de la educación primaria fueron los que más dejaron sin dar explicaciones, un 32,6% frente a los alumnos de secundaria que fue de un 14,9%. Centrados en este curso, el de segundo de grado de educación primaria, podemos decir que el proceso más sugerido en explicación por parte de estos alumnos fue el codificado como líneas paralelas y perpendiculares y equidistancia, donde están señalando dos aspectos importantes del concepto de simetría. El porcentaje de alumnos de este curso que han contestado esta frase ha sido del 24,4%. Y es necesario también destacar que los alumnos de secundaria no emitieron esta explicación en ningún momento. El número de alumnos
por tanto fue del 0%. Estos alumnos tendieron a dar mayoritariamente la explicación vértices, con un porcentaje del 37,2%. ¿Qué supone esta explicación? Pues en esta explicación los alumnos lo que hacen es fijarse en los vértices de la figura y tratar de situar estos vértices en el otro lado o al otro lado del eje oblicuo. Es decir, que lo que buscan es colocar vértices simétricos al otro lado del eje. Por contra, los alumnos del segundo curso del grado de educación primaria, aunque también utilizaron esta explicación, la utilizaron en menor porcentaje, concretamente en un 9,3%. Como ya hemos comentado, hemos realizado contrastes estadísticos no paramétricos. Aquí vemos la tabla con los p-valores que hemos encontrado una vez hemos aplicado la prueba de Mann-Whitney o la de Kruskal-Wallis. Según esto, podemos determinar que no existen diferencias significativas en errores por causa de sexo, curso o procedencia geográfica. No podemos asegurar que los alumnos de secundaria muestren diferencias con los alumnos del segundo curso del grado de educación primaria en cuanto a errores. Sin embargo, sí hay diferencias significativas en la explicación del proceso seguido. El que se piense de una manera o se piense de otra, algo que se manifiesta en la explicación, sí determina diferencias en los errores. Como implicaciones para la formación docente, pues hablar de los obstáculos persistentes, es decir, esas concepciones parciales arraigadas en experiencias escolares previas que no se superan en la formación universitaria y que tenemos que tener presentes y no darlas por hecho o resueltas. También ser conscientes de que los futuros docentes manifiestan un tránsito incompleto, mostrando un lenguaje sin reorganización profunda de esquemas conceptuales, como puede ser los esquemas que intervienen en el desarrollo y comprensión de la simetría, y darnos cuenta de la necesidad de una intervención didáctica intencional y sostenida que trascienda esa reproducción mecánica de los conceptos que han ido aprendiendo y que siguen aprendiendo en las etapas educativas. Como conclusiones y retos futuros, pues hablar de una urgencia a la hora de replantear las prácticas, puesto que la formación universitaria actual no supera esas carencias del sistema escolar, como hemos visto con el caso de la simetría. Se necesita priorizar la comprensión estructural sobre procedimientos mecánicos. Y más allá del saber más, los futuros maestros deben de comprender mejor. Eso supone descomponer el concepto, anticipar los errores, justificar matemáticamente y diseñar experiencias de razonamiento, en este caso geométrico. Hemos visto que los ejes oblicuos, la realización de tareas con ejes oblicuos, son un buen detector de comprensión, contextos no convencionales que permiten revelar una falta o no de comprensión profunda. Es conveniente incorporar experiencias que integren registros dinámicos y análisis de errores para potenciar o conseguir alcanzar todavía mejores comprensiones en cuanto a conceptos matemáticos se refiere. No basta con que los futuros maestros sepan más que sus alumnos. Deben de comprender mejor, porque para transmitir un aprendizaje realmente significativo, lo importante es la comprensión de uno mismo. Y aquí terminó la comunicación que he presentado. Ante todo y sobre todo, gracias por su atención.